There's the Emerald City. Al mismo tiempo que se desarrollaba el indie americano, se gestaba el movimiento grunge en Seattle. El estado de Washington es conocido por su clima lluvioso y por ser una región muy aislada del resto del país. También en esa época era una zona barata, donde muchos músicos iban buscando un lugar donde vivir y lugares de ensayo más asequibles. El grunge nació como una reacción a los excesos de la música de los 80. Estos músicos rechazaban la sobreproducción y buscaban un acercamiento más natural. Se caracterizaba por su sonido crudo, sus riffs pesados y sus letras de alienación y angustia. Todo comienza con The Melvins. Se forman en 1983, influenciados por grupos como Kiss, Black Sabbath, AC/DC y Led Zeppelin. Toman este sonido basado en el rock clásico y lo mezclan con elementos del metal y el punk, y la energía del hardcore. Para mediados de los 80 ya existía una escena en Seattle, formadas por bandas como Soundgarden, Green River y Alice in Chains. Tras la separación de la banda Green River, sus miembros fundarían dos bandas seminales del género, Mud Honey y Mother Love Bone. Esta última parecía ser la próxima gran banda, con aspiraciones de romper hacia el mainstream, pero el grupo se ve forzado a separarse después de tan solo 2 años, tras el fallecimiento del vocalista Andrew Wood a causa de una sobredosis. En los meses después de la muerte de Wood, los miembros de Mother Love Bone, junto al frontman de Soundgarden, Chris Cornell, deciden grabar 2 canciones en homenaje al vocalista. El proyecto de 2 canciones se convierte rápidamente en un álbum, y escogen el nombre de este en referencia a una canción de la anterior banda. Cornell llamaría a Eddie Vedder para que formase parte del proyecto, y de esta unión nacería el grupo Pearl Jam. En 1990, Nirvana solo estaba formada por Kurt Cobain y Chris Novoselic. No habían conseguido encontrar un batería permanente, hasta que a través de unos amigos en común conocieron a Dave Grohl. Su primer álbum, Bleach, había sido acogido positivamente por el público, pero nadie se podía imaginar lo que el segundo disco deparaba. El 24 de septiembre de 1991 sería un gran día para visitar una tienda de discos. Se lanzaron álbumes como el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers, The Low End Theory de A Tribe Called Quest y Tom Lemont de los Pixies. Pero el álbum que cambiaría el panorama musical para siempre sería Nevermind. En menos de un mes de su lanzamiento, el disco fue certificado oro y a finales de noviembre ya era platino, lo que significa que había vendido más de 2 millones de unidades. En enero de 1992, Nevermind llegó al número 1 de la lista Billboard, arrebatándole el puesto al disco Dangerous de Michael Jackson, una hazaña increíble para la música alternativa, impensable tan solo unos años antes. Nevermind era un compendio de lo que el mainstream había estado obviando todos esos años, pero Cobain y compañía lo hicieron accesible para las grandes masas. Kurt bebía y se inspiraba de numerosos estilos y artistas de distintas épocas, pero sobre todo era seguidor de muchas bandas del underground, no tan conocidas en su época, y mostraba su apoyo cada vez que podía. Cuando Cobain mencionaba una de estas bandas en sus entrevistas, dirigía la atención y la curiosidad del gran público hacia estas agrupaciones. Coming soon on cable, your stereo and TV unite to bring you video music in stereo 24 hours. Nirvana no fue tan novedosa en ser filmada por una gran discográfica. Ya había pasado anteriormente, con bandas como R.E.M. o The Replacements. Pero su alcance sí que no se había visto antes. Fue la banda encargada de romper la barrera entre el underground y el mainstream. MTV desempeñó un papel crucial en el auge de la banda, dando gran rotación a sus vídeos. El poder que tenía la MTV en esa época era increíble, pudiendo hacer que un álbum o una banda tuviera éxito, o que fuera como si no existiese si no salía en la MTV. A partir del ascenso de Nevermind, a Kurt Cobain se le comienza a ver como voz de la generación X,
el Bob Dylan de su tiempo, algo de lo que él renegaría. Los jóvenes, desilusionados con los valores de la sociedad americana, sentían que no tenía una música que los representase. Esta generación se veía reflejada en esos temas de alienación, depresión, confusión y desconfianza. Pronto dejaría de ser solamente una realidad americana, para extenderse al resto del globo y conquistar a jóvenes de todo el mundo. Man, where are the anthems of our youth? What happened to music that meant something? Like the Who at the Kingdom or Kiss at the Coliseum. Where is the Misty Mountain Hop? Where is the Smoke on the Water? Where is the Iron Man of today? Después del lanzamiento de Nevermind, la cultura alternativa se convirtió en el centro de atención y todo el mundo adoptó su estética, desde teñirse el pelo de colores a usar ropa alternativa. La moda grunge se convirtió en la principal tendencia de la época, desembocando en la capitalización del movimiento. Ahora, las tiendas imitaban las camisas de franela y los vaqueros rotos que llevaban los músicos de Seattle. El universo underground creció hasta llegar a todo el mundo. Para 1994, el grunge había cambiado la escena global del rock. Los discos de la banda de Seattle se vendían por millones, pero el sueño se truncó al oír la trágica noticia del suicidio de Kurt Cobain. Kurt Cobain, the lead singer of the enormously popular rock band Nirvana, is dead at the age of 27. His body found at home, another casualty of success. Apparently, an electrician was inside the Kurt Cobain home this morning at approximately 8:30 when that electrician discovered the body of a white male, apparently in his late 20s. The man had been shot to death, apparently a self-inflicted wound from a gunshot. A pesar de no haber muerto por sobredosis, la muerte de Cobain estaba relacionada con los problemas mentales derivados del éxito repentino y con años de haber hecho uso intenso de drogas. Esta generación de músicos estuvo marcada por el abuso de drogas, especialmente la heroína, como su remedio particular en búsqueda de evasión. Al final, no eran más que unos chavales adictos a las drogas, a las que el éxito les vino grande. Querían disfrutar de su música, y muchos no supieron lidiar bien con la fama. El repentino ascenso de Nevermind provocó una caza discográfica de todo lo que fuera alternativo, buscando al próximo Nirvana, pero también tuvo un impacto positivo porque puso el foco en bandas que no estaban recibiendo tanta atención y supuso una explosión de grupos indie como Pavement, Guided by Voices, Neutral Milk Hotel o Polvo. Después del lanzamiento de Nevermind, el indie se establecería como género y los artistas podrían vivir de su música. El ecosistema del indie estaba compuesto por estaciones de radio, tiendas de discos, discográficas independientes, locales, bandas y fans que habían existido durante más de una década antes de que el mainstream se percatase. En una era de grandes corporaciones y conglomerados empresariales, formar parte de esta red era una forma personal de declararle la guerra al sistema. Cuando nadie apostaba por ellos, estos músicos intentaban sobrevivir en base a unos principios, sobrevivir a los interminables viajes por carretera, esperando tener el dinero suficiente para la gasolina, tocando en cualquier local y durmiendo en el suelo de quien fuera. Muchos de estos artistas fueron engullidos y absorbidos por el sistema, perdiendo la conexión con su audiencia y con parte de la comunidad indie. No eran estrellas de rock, muchos de ellos ni siquiera lo parecían, eran gente normal, apasionados y dedicados a su música. Mucho antes de que las camisetas de Nirvana inundaran los centros comerciales de todo el mundo, llevar una camiseta de una banda tenía un significado. Una banda no te gustaba, te identificabas con ella y con las ideas que transmitían. Esas bandas eran tu vida. Y no solo eso, tú también podías ser esa banda. Cualquiera podía coger una guitarra y hacer la música a su modo. Esa banda podía convertirse en tu vida. Era mucho más que música, era un modo de vida en base a unos ideales.
los mismos ideales que se diluyeron y cambiaron para siempre después de Nevermind. La revolución de Nirvana trajo consigo una profunda transformación, un cambio en la forma de consumir y de experimentar la música, una negación del modo de hacer las cosas del underground, una negación de los principios del indie y una negación del mundo antes de Nirvana.